Hola, cordial saludo. En este espacio estaré compartiendo las respuestas a dos interrogantes muy interesantes. Interrogantes que llevan a entender un poco mejor el estudio del hombre como ser pensante y actuante dentro de una sociedad o contexto determinado, partiendo desde la ciencia misma que estudia al hombre. Me presento. Mi nombre es Donovan Luis Berrío Chávez, estudiante de primer semestre de licenciatura en inglés, modalidad virtual, de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Esta ponencia la realizo en respuesta a una actividad para el área de Antropología Social y Cultural. ¿Cómo definimos la antropología? Bueno, la antropología es entendida como la ciencia que estudia al hombre en el pasado y el presente de cualquier cultura. Estudio que se da desde su ser biológico, su ser social, su ser cultural y su ser personal. Dada la complejidad y amplitud, las ramas de la antropología centran su estudio en diferentes aspectos y dimensiones de las experiencias humanas. Siendo algunas de estas la antropología cultural, que centra su atención en la descripción y análisis de las culturas y tradiciones que se van aprendiendo a través del tiempo, desde el pasado hasta el presente. La arqueología, por su lado, mira todo lo que tiene que ver con la secuencia de evolución social que ha tenido el hombre en cuanto a las diversas condiciones naturales y culturales por las cuales él debe pasar y las cuales debe afrontar. Todo esto se da pues a través de líneas de tiempo o teorías de causación histórica. La lingüística antropológica, por su parte, aporta el estudio de esa gran diversidad de lenguas habladas por nosotros los seres humanos. También mira cómo se ha ido construyendo la historia de todas esas lenguas a través de los años. Y mira muy de cerca la forma en el que el lenguaje influye en los aspectos de la vida humana y en las relaciones que tengan estos en la sociedad o en el contexto en el que se maneja. La antropología física pues fundamenta todos los orígenes animales de nuestra naturaleza biológica. Mira el curso de la evolución que ha tenido el ser humano mediante restos fósiles y también como dentro de esa misma se intenta descubrir la distribución de esas variaciones hereditarias que se han ido transmitiendo a lo largo de todo este tiempo. Como respuesta a nuestro primer interrogante, el cual es ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Podemos entonces decir que ese objeto de estudio no es más que la forma en cómo se organiza e interactúa la humanidad, hablando no solo de las sociedades actuales, sino también de las pasadas. Además de esto, con el paso del tiempo ha estudiado la interacción del hombre con el medio ambiente y la evolución que ha tenido culturalmente como su identidad y otros fenómenos sociales. Además de esto, se puede decir también que la antropología estudia todo lo relacionado a sistemas jerárquicos dentro de una sociedad, con o sin Estado. Y todo lo que conlleva, ya dígase formas de organización, estructura social, entre otros aspectos, que hacen parte del contexto en el que se desarrolla un hombre, llámese de maneras políticas o de maneras socioeconómicas. Hablemos sobre el concepto de cultura. Algunos antropólogos restringen el significado de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar, que comparten miembros de una determinada sociedad. También estiman que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta, considerando así las acciones más como fenómenos de índole social que cultural. Pero además de eso,
encontramos otros conceptos, como por ejemplo, uno de ellos es el conjunto de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos de pensar, sentir y actuar. Que lo dice Harris M. Bowlby y Revueltas en su aparte de 1990 en la antropología cultural. Que este concepto pues está muy regido por lo que da Sir Edward Burnett Taylor en 1871, que dice: la cultura en su sentido etnográfico es ese todo completo que comprende conocimientos y creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es un miembro de una sociedad. Entonces, allí tenemos esos conceptos de cultura y vemos que se relacionan mucho el uno con el otro, aunque algunos los dejan muy establecidos a ciertas actitudes y desenvolvimientos del ser humano en la sociedad. Taylor, por su parte, da algo mucho más global, encasilla otras cosas que no van solamente con la forma en cómo la persona se comporta, sino qué ha aprendido para adaptar dentro de su comportamiento. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para entender todo esto, desde esta perspectiva, todas estas tradiciones además hay que mantenerlas siempre vigentes, pues para mantener así una continuidad con el paso del tiempo, a lo que pues se le puede llamar procesos de endoculturación. También podemos decir que las sociedades pueden poseer culturas semejantes o no. Esto, pues por la forma en cómo se transmiten todos los conocimientos y las creencias y hábitos de tiempo, en los diferentes tiempos, ya de generación en generación. Todo esto también obviamente pues va influenciado en lo fluctuante y cambiante que es una sociedad o un contexto determinado. De todo esto entonces, vamos a remitirnos entonces a esta pregunta, que es: ¿la cultura hace referencia solamente al folclore y a las tradiciones de una sociedad? Pues podemos decir que la cultura no consiste no solo en esos acontecimientos que envuelven al otro, sino que también es en lo que genera para él un cambio desde su forma de pensar. Entonces la cultura hace referencia al folclore y a las tradiciones de la sociedad, solo que no deja por fuera otros factores que inciden en el cambio parcial o total, pues de esas interacciones que tenga él dentro de su propio contexto. Claro está que para eso nosotros debemos tener muy en cuenta que es como tal el folclore. Y pues decimos entonces que son esas tradiciones, creencias, costumbres que se va transmitiendo a través de las generaciones, ¿cierto? Dentro de una cultura. Y que estos tienen que preservarse y mantenerse vigentes a medida que se va pues pasando el tiempo, ¿cierto? Ahora, si nos ponemos a pensar que la cultura solamente va a encerrar la parte folclórica de una sociedad o de esos contextos, entonces nos estaríamos limitando. Daríamos solamente una perspectiva como tal a lo que sería nuestra concepción de cultura. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que cultura encierre muchos hábitos, muchos ámbitos más, ¿cierto? Entonces por eso decimos que sí, que la cultura, que el folclore, perdón, hace parte de manera muy intrínseca de la cultura. Y que esta misma cultura, pues, lo adopta y lo hace como una parte muy fundamental de él. Para entonces sí poder hacer del hombre algo un poco más amplio en perspectiva de visión al mundo. He aquí un pequeño versus sobre antropología y cultura. No es más que mirar que hay en común
entre estos dos términos, el hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que ambas encierran en sí dentro de su conceptualización? Mientras que la antropología estudia al hombre en cualquier cultura, pues la cultura mira al hombre con sus creencias y hábitos y cómo se desempeña dentro de un contexto, dentro de una sociedad. Entonces, vemos que el factor común entre ellas es ese, el hombre. Y entonces decimos que la antropología y digamos que la antropología y la cultura, pues son algo que van tan de la mano porque pues una es una rama de la ciencia que estudia al hombre como tal. Entonces una complementa, es el complemento perfecto para el otro y entender la visión globalizada que queremos nosotros tener de este ente pensante y actuante dentro de una sociedad. Y por eso de pronto decíamos al principio que el estudio del hombre era un tanto complejo, porque si lo decimos de una forma un poco coloquial o en una forma muy sencilla, muy simple, cada persona o cada ser humano tiene una forma muy diferente de ver el mundo. Y es entonces que dentro de una sociedad fluctuante y cambiante van como a converger todas esas diferencias, todas esas diferentes perspectivas para ver lo que está a su alrededor. Y es eso mismo lo que ellos usan como para aprender a convivir con esas diferencias de pensamiento y de ideologías, y además de eso lo usan para llegar a fines muy comunes. Entonces, es algo de lo que quería compartir hoy con ustedes, darle una respuesta a estos dos interrogantes y pues ver que el hombre o nosotros los seres humanos no somos un templo tan difícil de explorar, por decirlo así, o de estudiar, pero que sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de saber en qué vamos a enfocarnos para ver y estudiar al hombre. Podemos estudiarlo desde un ámbito psicosocial, desde un ámbito antropológico o desde un ámbito cultural, pero siempre vamos a estar estudiándolo. Muchísimas gracias. Ese era pues mi aporte y mi respuesta a estos dos interrogantes, partiendo desde lo que ya conocemos como magna, que sería en este caso la antropología, llegando hasta la particularidad que en este caso sería el hombre. Muchísimas gracias. Comparto con ustedes la bibliografía de donde yo estuve haciendo las lecturas correspondientes para llegar a todas estas respuestas para ustedes. Muchísimas gracias.